Muchos de nosotros tenemos una idea equivocada de cómo se reparte la herencia. Tenemos que saber que la herencia es la totalidad de nuestro patrimonio y hoy en el consultorio legal de RPP yo te voy a explicar quiénes son los herederos forzosos, cuáles son los herederos voluntarios y cómo se reparte la herencia. La herencia es la totalidad de bienes que conforman una masa dentro de las propiedades inmuebles que tiene una persona. Esta persona al fallecer deja todas estas propiedades y si ha fallecido sin hacer testamento, que le llamamos intestado, van a ocurrir las siguientes situaciones. Si esta persona ha fallecido sin testamento, lo normal será que se haga una sucesión intestada, llamando a todos los herederos que esta persona en vida pudo dejar. En este orden serán los hijos, los padres, los cónyuges. Por el contrario, si esta persona antes de fallecer ha tomado la precaución de hacer un testamento, es importante poner a conocimiento que los testamentos tienen un límite. En este caso, yo no puedo sacar del testamento o excluir de mi testamento a uno de mis hijos sin que haya un proceso judicial o una causa motivada. Ejemplo, si yo tengo un departamento y tengo 3 hijas, en el testamento yo tengo que colocar el nombre de todas mis hijas, incluso sean estas matrimoniales o extramatrimoniales. Muchos tenemos la idea errada y es importante aclarar de que yo puedo dejarle el departamento a una sola de mis hijas en testamento y eso no es así. Para yo poderle dejar el bien completo a una sola de mis hijas y no mencionar a otras 2 en el testamento, yo tendría que haber iniciado un proceso judicial desheredando a las otras 2 personas. Porque recordemos que la herencia es para todos los herederos siempre y cuando no hayan causas justificadas. Para demostrar en este ejemplo que uno de mis hijos no va a ser partícipe del testamento, yo tengo que haber incurrido en una causal de desheredación por indignidad. Esto no es otra cosa que haber iniciado un proceso judicial invocándole al juez el por qué yo no quiero que determinado heredero se vea beneficiado con algún bien que yo dejo. Por ejemplo, que una de mis hijas haya querido matarme, que una de mis hijas haya hecho algún acto de violencia contra mi persona. Esos ejemplos de haber querido quitar la vida, haber querido atentar contra la persona, son causales de indignación que permiten la desheredación en proceso judicial. Explicamos y aclaramos esto porque si no hay un proceso judicial, yo no puedo excluir del testamento a herederos forzosos. Recordando pues que hay herederos forzosos que de todas maneras tienen que estar en la masa hereditaria. Tema diferente sucede cuando yo no voy a dejar testamento y de repente voy a hacer un anticipo de legítima, que en palabras no es otra cosa que anticipar o dar una herencia. Ahí sí yo puedo dejarle, que no es en testamento, sino en anticipo de legítima, vía notarial, puedo dejarle a mi hija un bien, un departamento. Pero recordemos que los bienes otorgados en anticipo de legítima, cuando la persona fallece, estos regresan a la masa hereditaria. Es decir, si yo tengo a 3 hijas, Ana, María y Claudia, y decido dejarle un departamento a María, cuando yo fallezca, este departamento va a regresar a la masa hereditaria y va a ser repartido entre María y sus otras 2 hermanas. La sucesión intestada puede darse de 2 maneras, vía notarial y vía judicial. La vía notarial siempre va a ser una vía alterna muchísimo más rápido que la vía judicial, teniendo en cuenta que para la vía notarial no es necesario que soliciten todos los herederos de manera conjunta la sucesión intestada. Basta que uno de ellos inicie el procedimiento. Los requisitos para una sucesión intestada van a ser la partida del difunto, la partida de nacimiento de cada uno de los hijos que este difunto haya tenido en vida y la lista de bienes debidamente inscritos en registros públicos, departamentos, casas, terrenos que puedan ser divididos por todos los herederos. Los requisitos para que una persona pueda hacer testamento es que se acerque a la notaría de su elección, que pueda manifestar su voluntad, es decir, que pueda hablar, que pueda manifestar
y si no fuera así, tendrá que tener un testigo a ruego y la lista de bienes que se van a disponer. Ahora también surge la pregunta, ¿qué pasa si de manera maliciosa, de manera malintencionada, alguno de mis hermanos, alguno de mis medios hermanos, hizo sucesión intestada y no me consideró en el testamento o no se me consideró? Existe un procedimiento que se llama petición de herencia, que su vía sola y exclusivamente es la vía judicial. Recuerden que para el proceso de petición de herencia yo me voy a acercar al juzgado civil de mi provincia, voy a demostrar con la partida de nacimiento que me corresponde haber heredado los bienes de quien en vida fue y a su vez voy a señalar los bienes que considero que debieron ser repartidos también hacia mi persona. Es importante precisar que cuando uno acepta una herencia, la acepta de manera integral, es decir, esta herencia viene con cargas y también con gravámenes. En algunos casos es importante por ello verificar la herencia que vamos a recibir. No vaya a ser que recibamos 100 de herencia y por el contrario hayan 200 de deudas. Entonces vamos a salir perjudicados. Yo puedo aceptar o renunciar una herencia. El tema es que tanto la aceptación como la renuncia viene de manera íntegra. En otras palabras, no puedo renunciar solamente a parte de la herencia. No puedo recibir la herencia, pero de repente renunciar a las deudas. Nos viene con carne y hueso. Y también, para cerrar la idea, hay que tener en cuenta que las deudas también se heredan. Es importante tener clara esta idea porque las deudas de las personas fallecidas van a ser hereditarias. Es decir, si yo recibo un patrimonio por 500 y hay 1000 de deudas, de repente todas esas deudas van a ser canceladas en su integridad. No va a quedar nada para repartir porque las deudas han sido heredadas y se tiene que cancelar hasta donde alcance el patrimonio. Cosa distinta, y para no confundir, son aquellas deudas que vienen de productos crediticios como las tarjetas de crédito o los créditos hipotecarios. Estas, al tener un seguro de desgravame, ya el banco las cierra en su totalidad cuando una de las personas ya no se encuentra con vida. Entonces, ya saben, y para que tengan en cuenta, todos los hijos ante la ley son iguales, todos los herederos forzosos son llamados al testamento, al igual que a la sucesión intestada. Si ustedes quieren dividir sus bienes de alguna otra forma, hay otros recursos legales debidamente justificados, como la desheredación, que ya le hemos tocado. Y finalmente también, si aceptamos una herencia, esta va a venir también con cargas, como también con bienes a repartir. Cualquier duda o cualquier tema que deseen que sigamos tratando, déjenlos en los comentarios para seguir conversándolos en el próximo video del consultorio legal de RPP.